Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining to your English class. We are going to begin. It's a new week and we have a new value for this week. Well, pay attention because the value, we are going to find it in Matthew 5:44. And the Lord said to us, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Well, this is according to the New International Version. And remember, the value is love your enemies. Love your enemies. Okay, remember, these are Jesus' words. Well, maybe if you pay attention between the version in English, in French, and Spanish, well, maybe English and French is the same. But in Spanish, we are going to find something else, more words. If you're thinking about this, maybe we can see that for English is just the first part and the last part for Spanish. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando esta semana, ¿verdad? De actividades con un nuevo versículo. Maybe you remember for the last week we were talking about the versicle 5:42 of the book of Matthew. Hemos pasado del versículo 42 al 43. El 43 ha quedado por alto, ¿verdad? Y vamos ahora al 44. Lo que sucede es que el 43 es parte realmente de la misma idea del 44. En el 43 Jesús nos dice algo como de que no solo debemos de amar a nuestros prójimos o a nuestros vecinos o a los que están cerca, ¿verdad? Sino que también a los enemigos. Entonces, por eso este versículo comienza diciendo, but I tell you, love your enemies, amen a sus enemigos, and pray for those who persecute you. Y oren, recen por aquellos que los persiguen. Al comparar, ¿verdad? Tanto la versión inglés y francés son muy parecidas, pero la del español tiene algo agregado, ¿verdad? Porque, vaya, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, hasta allí estamos bien. Pero luego, las siguientes frases es como que estuviesen agregadas, porque no vamos a encontrar en la versión en inglés eso de bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen. No está. Pero sí está la parte de orar por los que os ultrajan y os persiguen. Claro, vamos a ir a ver otras traducciones de este versículo al inglés, donde seguramente sí vamos a encontrar esas otras cosas. Pero es de tomar en cuenta que siempre los textos bíblicos tienen su idioma original y las traducciones son adaptaciones hacia otros idiomas. En medio de esas traducciones está claro que los autores o los traductores han decidido agregar algún tipo de componente con la finalidad de quizás explicar algo más o de dar una idea más completa de acuerdo a lo que ellos pudieron analizar de los textos sagrados. Bueno, entonces no se nos olvide, para esta semana vamos a estar hablando de love your enemies. Love your enemies. Amar a los enemigos. Bien, that's gonna be all. Con eso terminamos esta introducción y vamos a trabajar ahora con más idioms. Venimos de ver diferentes expresiones idiomáticas, de hablar que estas expresiones idiomáticas se pueden utilizar en contextos diferentes para el inglés y para el español, que a veces equivale una a otra, que a veces hay una que es igual, que a veces no vamos a encontrar ninguna concordancia o algo que nos explique a través de una expresión idiomática en el otro idioma qué significa la otra. Bueno, vamos ahora a una materia, digamos, específica, que serían los food idioms. Es decir, vamos a estudiar esta semana lo que serían idioms relacionados a la comida. Algunos de estos posiblemente ya los hemos visto en el material anterior o los conocemos porque son muy usados. Por ejemplo, aquí en la infografía encontramos apple of my eye, la manzana de mi ojo. Y ya explicábamos con anterioridad que esto significaba o se le equivalía al idioma donde nosotros decimos la niña de mis ojos, ¿verdad?
En inglés es apple of my eye. También tenemos el carrot top. Carrot top, que sería el cabeza de zanahoria en español, ¿verdad? Cabeza de zanahoria. Normalmente a las personas cuando su pelo son pelirrojas, pero que demasiado más tendiendo a un pelirrojo, no tan rojo, sino más bien naranja, ¿verdad? Entonces a esos les decimos los carrot top, que sería como decir cabeza de zanahoria. Pie in the sky, esta es una expresión que tiene que ver con un pedazo de pie o de esta tarta. Eh, la tarta en el cielo significa que es algo inalcanzable. Se suele aplicar para sueños que no podemos alcanzar. Smart cookie, esa tiene que ver con una galleta. One smart cookie is somebody that is very, very intelligent. Se aplica para personas muy inteligentes y se les dice smart cookie. Selling like hot cake. Selling like hot cake. En español es como cuando aquí decimos esto se vende como pan caliente. Así se suele usar la expresión. Se vende como pan caliente, algo que se comercializa mucho o que tiene un boom en un momento y se vende mucho. En inglés no es con el pan, sino que es con los hot cakes. Es decir, lo que nosotros aquí le decimos pancakes, le dicen acá. En otros países le dicen los panqueques, panqueques, o simplemente hot cakes, ¿verdad? Que es el término, digamos, inglés que también usamos a veces aquí en Latinoamérica. Bueno, es la misma idea, ¿verdad? Que algo se vende. Nada más que es de tomar en cuenta que los hot cakes, pues para ellos son allá un platillo que en el desayuno no puede hacer falta. Yo no sé, no soy muy fan de los hot cakes, ¿verdad? No es que yo los disfrute mucho o me gusten mucho, pero hay un dilema, ¿verdad? Hay a big trouble, hay un gran problema. Y es que algunos los consideran un postre y otros los consideran un plato fuerte como para un desayuno. De ya quedará a condición de cada quien, ¿verdad? Si es una cosa o la otra. Pero por lo menos en los desayunos norteamericanos la costumbre es que a lo normal, ¿verdad? De comer huevo, comer tocino, bacon, eggs, beans y algunas otras cosas, le agregan el hot cake, ¿verdad? Como parte del desayuno, no como el desayuno solo, sino como parte del desayuno. Pero bien, ahí tendríamos eso. Big cheese. Bueno, un gran queso. Quizás aquí tenemos una pequeña diferencia, ¿verdad? Porque nosotros le decimos a las personas, por lo menos aquí en El Salvador, usamos el término de que alguien es bien queso o es bien quesudo para decir que alguien es muy inteligente. Es como la del smart cookie, pero aquí usamos lo del queso. En inglés, big cheese, un gran queso, es somebody that is very important, alguien muy importante. Puede ser alguien muy importante del mundo de los negocios, el dueño de una multinacional, incluso un político muy influyente. Ese es un big cheese, alguien muy adinerado y muy influyente. Luego tenemos un top banana. Top banana. Bueno, se suele utilizar a veces, es parecido al carb top, nada más que si se fijan cambia de posición lo del top y la posición de la palabra. Pero un top banana es como lo que está en los primeros lugares, es diferente. Luego tenemos a piece of cake. Literalmente ese es un pedazo de pastel. Al que se le asemejaría en español es a la expresión pan comido. Esto es pan comido. Piece of cake. Es como para decir que algo es very easy, muy fácil, algo muy sencillo. Y el último que tenemos de esta ilustración es cool as a cucumber. Traducido, literal, es fresco como un pepino. Fresco como un pepino. De ahí es que en español quizás se adapta a uno que es fresco como una lechuga.
fresco como una lechuga. Se aplica pues cuando vemos a alguien que está muy easygoing, es muy tranquilo, no le molesta nada, no le perturba nada. Cool as a cucumber es somebody that is very relaxed, alguien que lleva una vida relajada, ¿verdad? Y sin preocupaciones. Bueno, ahora iremos viéndolos por separado a partir de acá, con una pequeña explicación y algunas aplicaciones. Bien, el primero puede plantearse de dos maneras. Puede ser carrot and stick o carrot or stick. Pueden ver que cambia el and o el or. Si lo tradujésemos literalmente es zanahoria o palo. O palo y zanahoria, algo así vendría siendo el idioma, palo y zanahoria. Bueno, ¿qué significa eso o cuándo se utiliza? Suele ser un método casi de amenaza, ¿ya? Casi de amenaza ante una situación. En español a veces tenemos la frase, mira, o lo haces por las buenas o lo haces por las malas. Algo así vendría siendo el carrot and stick. Es decir, hacerlo por las buenas es la carrot, viendo que la zanahoria es como el premio, por así decirlo, y el stick es el palo. De hecho, este idioma tiene un origen un poco curioso. Ustedes pueden ver ahí en la imagen que está alguien como que es un jefe, ¿verdad? Como que es un boss y está subido sobre un employee, sobre un empleado. Entonces, dice de un lado la carrot y del otro lado está el stick, que en este caso no es solo un stick, es un garrote. Entonces, es como decir, mira, ¿querés el premio o el garrote? ¿Querés premio o garrote? ¿Lo querés por las buenas o por las malas? Y esto viene a partir de los horses, viene a partir de los caballos. Vean, los caballos se les suele entrenar, ¿verdad? A veces con esas zanahorias o a veces con manzanas, ¿verdad? Se les cuelgan adelante y pues se le va diciendo que si lo quiere, incluso a los burros a veces también, con los burros se suele hacer lo mismo, que para que el animal avance, ¿verdad? Se le pone así con un palo la zanahoria o la fruta y él la va queriendo alcanzar, pero mientras la quiere alcanzar, va moviéndose hacia adelante. Es casi como obligarlo. Y si no hace caso, pues se le pega, ¿verdad? Se le pega atrás y para que avance. O sea, en cierta manera, esto es como lidiar, ¿verdad? Por las buenas o por las malas. Hay un ejemplo acá. Sería el uso típico de esta expresión. Sometimes I just have to resort to the carrot and stick approach with my children. ¿Qué significa esto? Bueno, dice una mamá, a veces me toca recurrir a la estrategia, eso es to resort, a la estrategia del palo y la zanahoria para lograr que mis hijos ayuden en la casa. ¿Qué sería carrot and stick? Bueno, o si lo haces te premio y si no, entonces vas a recibir un castigo. Ordena tu cuarto y si lo tenés ordenado, pues vas a recibir algún premio, puede ser, qué sé yo, algún alimento, golosina o algo, pero si no lo haces, bueno, entonces te va a tocar hacer algún tipo de tarea o alguna cosa en el hogar, que sé que no te gusta hacer. That is carrot and stick. Es jugar, a veces se usa así, to play carrot and stick, jugar al palo o a la zanahoria. ¿Qué significa? Bueno, ¿querés hacerlo por un premio o lo querés hacer por recibir pago? Bueno, ahí estaríamos con ese, carrot and stick. Vamos a este que tiene que ver con bananas. Ya habíamos visto la de Top Banana, pero esta es otra. Esta es Go Bananas. Go Bananas. Go Bananas es sinónimo de dos cosas. Puede ser you are so crazy, you are getting mad, estás volviendo muy loco, estás loco, Go Bananas. O puede ser también when somebody is or do something foolish. Cuando alguien hace algo muy tonto. Es full of foolish, muy tonto.
Tenemos aquí ejemplos. Dice, you are going out in this weather. You must be bananas. Dice, ¿cómo vas a salir con este clima? ¿Que no ves que está lloviendo? Está muy fuerte, está feo el clima. Estás loco. Entonces, en vez de decir, you are crazy, you are a mad boy, you must be bananas. Vean que aquí hay un cambio entre el verbo go y el be. Se puede usar go bananas o be bananas, de cualquier forma. La traducción sería estar loco. ¿Bien? Esto de go bananas o be bananas, ahí está un monkey. Y por eso es que se asocia a la banana. Porque cuando a uno de estos animalitos se le da uno de estos incentivos que sabemos que son su favorite fruit, es la fruta preferida de un monkey, ellos se ponen como locos por alcanzarlo o tomarlo. Entonces de ahí viene la idea, go bananas, be bananas, te pusiste loco, ¿verdad? O eso es muy tonto lo que estás haciendo. Bueno, entonces ya llevamos dos, carrot and stick and go bananas. Ahora vamos con el bird fruit. Bird fruit. Bueno, ¿qué es un bird fruit? Literalmente es dar fruto. Eso es, bear fruit es que da fruto, algo que da fruto. Entonces, cuando lo aplicamos, el verbo como bear de dar fruto puede simbolizar precisamente a alguien que ha logrado o ha alcanzado sus metas, sus objetivos. Después de cierto tiempo de trabajo con esmero, he or she bear fruit, que significa dio frutos. Esto del bear fruit viene pues del vocabulario bíblico, incluso podríamos decir, porque el mismo Jesús usó la frase de que por sus frutos los conoceréis o a dar frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia habla de frutos espirituales, como los que están por ahí, que está la peace, joy, modesty, faith, love, long suffering, meekness, gentleness and faithfulness. Son frutos del espíritu. Entonces, tenemos un ejemplo acá de bear fruit, que es eventually her efforts bore fruit and she got the job she wanted. Bien, vean acá qué pasa. En primer lugar, bore es el pasado de eso. Eventualmente o finalmente, los esfuerzos de ella bore fruit, dieron fruto. And she got the job. Y ella consiguió el empleo she wanted, que ella quería. Que ella quería. Entonces tendríamos ahí bear fruit, dar fruto. En inglés y en español va igual. Y repito, quizás este es su origen y por eso la aplicación en muchos idiomas es porque viene de la idea de la asociación, mejor dicho, entre, o la comparativa, el símil entre las plantas y el fruto y lo que nosotros como seres humanos hacemos y producimos. Bueno, vamos a una más. Hot potato, ya la habíamos visto en el material previo, ¿verdad? Aquí la vamos a volver a ver. La papa caliente, it's a problem, it's a difficult situation. Es algo que está a punto de explotar, decíamos. It's like a bomb. Es como una bomba que va a explotar. Entonces aquí tendríamos lo de hot potato. No voy a profundizar en este porque ya lo habíamos visto previamente, pero es de recordarlo. A hot potato, algo que es problemático. Ahora vamos a ver otro con la potato. Pero en este caso es el coach potato. Coach potato. Normalmente usamos más la palabra sofa para referirnos al sofá. Pero recuerden que están los sofa y están los coach. Los coach son los sillones, esos sillones pequeñitos donde a veces solo cabe uno, el individual que le decimos acá, o donde a lo mucho caben dos personas. Ahora, ¿qué es un coach potato? Es una persona que pues todo el día pasa ahí sentada viendo TV. Eso es lo principal, viendo televisión. Nos dice que no tienen social life, no tienen vida social.
Dice que es un poco vago. Yo no diría que es vago porque no sale a la calle. Ese se prefiere quedarse en la casa en su sillón. Más que vago, diría yo que es un holgazán. Es un holgazán, es el haragán que no le gusta hacer nada, solo estar echado, como decimos acá. Estar echado en el sillón. Ese es un couch potato. La palabra couch viene de sillón, ¿verdad? Si lo tradujésemos, fuese algo así como la patata, porque en algunos países le dicen patata a las papas. La patata sillón o la patata del sillón, algo así podría ser, o la papa del sillón, cualquiera de las dos cosas. Bueno, lo de potato viene por varias situaciones. ¿Por qué aplicar la papa? Bueno, alguno de los orígenes de este idioma dice que es porque por lo general es un tipo gordito, que por consumir mucha junk food, comida chatarra, y no hacer ejercicio, ser sedentario y solo pasar viendo TV, pues echa panza y tiene forma de papa, así todo redondito. Ese es uno de los orígenes que se remontan al couch potato. Otro origen lo asocia a las papas fritas, a las chips, como esas que tiene él acá, que significa que estas personas, su cosa preferida es comer frituras mientras ven televisión. Entonces dice alguien acá, I don't want to become a couch potato. No quiero convertirme. Miren, lo han traducido en un vago siempre pegado al sofá. Entonces, como de ese no hay algo que pegue, digamos, a una expresión en español, realmente no lo hay. Si lo quisiéramos ponerlo en español latinoamericano, quizás podríamos decir algo así. Bueno, yo no quiero ser un haragán. Yo no quiero ser un haragán. Yo no quiero verme como un holgazán, un flojo que solo ve televisión o que solo pasa echado. Podrían ser quizás formas de decirlo. Nos dicen, couch potato sale poco, por eso les decía, no es tanto que sea vago, porque no sale a vagar. Este se queda en la casa. Se aplaza en el sofá viendo TV, hoy Netflix o lo que sea. Junk food lo caracteriza la comida chatarra, principalmente las fries o las chips, todo lo que es frito, todas esas papitas, frito lay, lo que sea. Eso es lo que come, Doritos, whatever. Bueno, tenemos un ejemplo más. He is a couch potato. He spent the weekend at home watching series and eating junk food. Es una patata del sillón o una papa del sillón. ¿Qué significa? Alguien que es haragán, ¿verdad? Que no le gusta hacer nada más que ver televisión todo el día. Y dice, pasa todo el fin de semana en la casa viendo series y comiendo comida chatarra. Bueno, ahí estaríamos con el couch potato. Vamos con uno más. Ahora vamos con spill the beans. Spill the beans. Literalmente, spill the beans significa desparramar los frijoles. Así sería. Desparramar los frijoles. Literalmente eso significa desparramar los frijoles. ¿Qué significa? Significa reveal a secret, contar un secreto. Tell to somebody else something that he or she doesn't know. Contarle a alguien que no sepa eso que le estamos contando previamente. En otras palabras, es lo que nosotros aquí decimos, bueno, no lo vamos a confundir con el chambroso. O sea, spill the beans no es el chambroso, no se refiere a un chambroso. Se refiere más bien a lo que aquí en español, quizás este de spill the beans lo podríamos equiparar a varias frases. Está la frase, por ejemplo, abrí el pico. Yeah. Cuando alguien sabe algo y queremos que nos cuente y que nos diga el chambre completo, hey, abrí el pico. Spill the beans sería eso. Spill the beans. Luego podríamos compararlo a cuando alguien dice soltar la sopa, que ese es un idioma, diría yo, más mexicano. Soltar la sopa. Bueno, spill the beans, contá,
¿Qué pasó? Queremos saber qué pasó. El ejemplo dice, so, who spilled, vean, miren, pasado. Recuerden que estos, cuando los idioms, cuando tienen verbos, se pueden conjugar de acuerdo al tiempo en el que los querramos manejar, al verbal tenses. So, who spilled the beans about his affair with David? Bueno, ¿y quién abrió la boca, diríamos? ¿Quién abrió la boca? ¿Quién soltó la sopa? ¿Quién abrió el pico? Incluso hoy está eso de que, pero ese es como más amenaza, ¿verdad? Es como cuando a alguien lo agarran, lo atrapan y le dicen, vaya, hoy hoy vas a cantar, ¿verdad? Vas a cantar como el gallo, ¿verdad? Cantanos, ¿qué sabes? Sería formas de idioms que llevan más o menos la idea de spill the beans. Dice, who spilled the beans? ¿Quién contó? ¿Quién reveló el secreto? ¿Quién contó eso? ¿Quién dijo sobre la aventura que tenía David? Spill the beans. Ahí es donde a veces eso se puede confundir con un chambroso, un chismoso, pero no es lo mismo. Por lo general, spill the beans es el que abrió el pico, el que soltó la sopa, el que sabía algo y lo contó. Que sí parece chambroso, pero no es lo mismo porque lo pueden forzar a spill the beans. Ahora, vamos a ver este que ya lo vimos al principio en la introducción, es cool as a cucumber. Se puede usar as cool as a cucumber. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo de comparativos y que dentro de comparativos decíamos que existía esta forma de as y que el as primero significaba tan y el segundo como? Entonces, esto sería tan fresco como un pepino. ¿Qué les digo? Que acá, para Latinoamérica, aplica más eso de estar fresco como una lechuga. Fresco como una lechuga, en inglés es fresco como un pepino. ¿Para qué se usa? Bueno, para alguien que es calmado, que es relaxed, easygoing, alguien que anda todo el tiempo bien tranquilón y nada le preocupa. Dice el ejemplo, she walked in as cool as a cucumber, as nothing had happened. Dice, ella caminaba tan tranquila como si nada hubiera pasado. Vaya, supongamos que en un lugar, en un centro comercial, pasó un asalto o algo así, y vemos a una chica, she walked as cool as a cucumber. Ella caminó tan tranquila como fresca como un pepino. Podemos decir, ella iba fresca como una lechuga, como si no hubiera pasado nada, si lo adaptamos acá. Y tenemos el big cheese en esta, que creo que con este vamos a terminar. El big cheese, ya decíamos, es somebody very important. Un big cheese es alguien muy importante, ya sea en una enterprise, maybe in the government, puede ser en el gobierno, en la empresa privada o en cualquier organización. Y aquí tenemos una figura equivalente al español de un big cheese, que es cuando nosotros decimos es un pez gordo, que de hecho en inglés existe también el idioma big fish, big cheese. Significa lo mismo, pero es más común que usen big cheese, un gran queso. Es alguien very important. Que nos dice, he is a big cheese in one of the major banks. Él es un gran queso en uno de los principales bancos. Debemos destacar, ¿verdad? Que Big Cheese, gran queso, podríamos equipararlo. Bueno, él es un pez gordo, o sea, una persona influyente, una persona importante en el mundo, ya sea de los business, politics o whatever. Es alguien muy influyente o muy importante. Por ejemplo, si lo contextualizáramos ahorita en el mundo de los business, podríamos decir, Elon Musk is a big cheese. Ese señor Elon Musk se ha convertido en un big cheese. Anda metido en muchos negocios, en muchas cosas. Es un big cheese. Alguien muy importante, alguien muy influyente. Podríamos decir lo mismo del Mr. President, de nuestro señor presidente. He is a big cheese. Es un gran queso. Porque en términos de qué? De que son muy influyentes, son muy importantes, tienen mucho dinero o abarcan mucha cámara, ¿verdad? Todo el mundo anda encima de ellos.
It's a big cheese. Es un gran queso. Y repito, con lo del queso, nosotros tenemos esa expresión de que alguien es bien queso o quesudo, que tiene que ver con alguien importante. Y miren cómo es las cosas, ¿verdad? Que esto de los idiomas va cambiando y va cambiando, ¿verdad? El que está de moda ahorita con el queso, pues es el y la queso, ¿verdad? La frase esa de y la queso. Pero ahí es donde nos damos cuenta que estos idiomas pues surgen de una manera en la parte latinoamericana y de otra manera en la parte inglesa. Si usted habla de eso de la queso, solo los latinoamericanos le entienden qué es o qué significa o cómo surgió. Pero si vamos allá al público anglosajón, ni tienen ni idea. Bien. Entonces, debemos tomar en cuenta que existen estos cambios culturales entre diferentes idiomas. Y la idea de estudiar los idiomas en inglés es tener más claro que estas expresiones son de uso diario, así como los dichos y los refranes. Y que cuando las usan y no tenemos idea de qué significa ni el contexto en el que se están utilizando, bueno, ahora que sabemos estas expresiones y leerlo no es nada extraño. Pero si hubiéramos leído a un principio, he had big cheese, es un gran queso, nos hubiéramos quedado, ¿y qué es eso? O si hubiéramos leído algo como, hey, he got bananas o he got bananas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿De qué momento se convirtió en una banana a alguien, podríamos decir? Bueno, no es literal. Son alusiones a food. Todo este material tiene que ver con comida. Pero bien, date un avión. Nos vamos a quedar hasta aquí con el material este día. Mañana continuamos con más food idioms. Thank you for coming. May God bless you. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Goodbye, everybody.